tal? El gusto de saludarlos. Bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube. Nacional logró una victoria concluyente frente al equipo de La Luz. No fue partido, la verdad, sinceramente, no fue partido. Pero hay muchas conclusiones más allá de algo que no da para comentar desde lo estrictamente futbolístico, porque no se puede analizar desde lo estrictamente futbolístico lo que fue el partido de hoy. No le alcanzó la línea de 5, el aglutinar gente defensivamente a este equipo, que es el que más goles ha tomado a lo largo del campeonato y que hoy no fue la excepción, porque terminó recibiendo 3 goles más en el Gran Parque Central. Las conclusiones vienen básicamente por el lado de Nacional. Fundamentalmente donde creo que hay muchas cosas positivas. Una mejora considerable de Nacional con referencia al partido frente al Montevideo Wanderers. Básicamente con referencia al primer tiempo del partido con Wanderers. Ustedes me dirán, Wanderers es muy superior, obviamente, a La Luz. Efectivamente, Wanderers está haciendo una muy buena campaña y es muy superior al equipo de La Luz. Pero Álvaro Gutiérrez, que tomó el equipo, charlábamos entre semana en las voces del fútbol con él, tuvo que cambiar la forma de jugar, porque se dio cuenta rápidamente que no tenía jugadores como en las oportunidades anteriores, que fue técnico de Nacional. Un jugador muy rápido, por ejemplo, el único que tiene es Treza. Después no tiene jugadores rápidos. El plantel de Nacional es un plantel descompensado en algunos sectores y básicamente con algunas carencias importantes y con superpoblación en otros sectores. Y aquí me parece que viene el análisis que más interesa, o por lo menos que yo creo particularmente que más interesa. Nacional no tiene pierna izquierda. Es por eso que el técnico de Nacional nos reconocía entre semana que efectivamente va a ir por el Chori Castro, que le pedía disculpas a River porque el tema haya trascendido, que no lo había llamado al Chori Castro y que simplemente habían tenido un cruce ahí muy informal y hasta risueño en el partido Nacional con River, donde le dijo que bueno si estuviera con Nacional. Obviamente que el jugador va a terminar jugando en Nacional, de eso no hay ningún tipo de dudas cuando termine la primera parte del año y se abra el periodo de pases. Después lo otro, se dio cuenta que no tiene jugadores rápidos. Antes tenía a Depena y tenía a Alonso, y arriba tenía al Pacha Espino, que hacían un tándem con Depena, que era brutal por la izquierda. Entonces podía jugar replegado, podía aglutinar gente, fortalecer el aspecto defensivo y después salir con pelotas largas para las corridas de Depena, que andaba en un momento bárbaro en aquel instante. También lo tenía Barcia en cierto momento y tenía una contundencia con Alonso que era brutal. Entonces eso pretendió hacer. De hecho, fue lo que intentó en el partido clásico, falló en ese tema, se dio cuenta que no tenía los jugadores. El único que tiene es Treza, ya lo hemos charlado en videos anteriores, que es el único jugador con un recorrido importante y con una potencia. No es un jugador ultra veloz, pero es un jugador con una velocidad respetable y fundamentalmente con una potencia más importante que la media de jugadores aquí en nuestro país. Después Federico Martínez no es un jugador rápido, es un jugador potente que de repente en espacios reducidos puede aplicar su potencia, pero no es un jugador de largo recorrido, por lo cual no tiene ningún jugador veloz Nacional, salvo el tema de Treza con las alternativas que manejamos anteriormente, no tiene ningún jugador veloz. Entonces, ¿de qué se dio cuenta Álvaro Gutiérrez? Que no podía aglutinar gente en el aspecto defensivo, porque si no, después el arco rival le quedaba muy lejano. Y él, la verdad, sinceramente, es un tipo que interpreta las cosas, que lee muy bien las cosas, que aprende de sus errores, que es pragmático, que no se encajona en un sistema de juego. Interpretó también que no podía jugar con un equipo estirado como jugó en el primer tiempo frente al Montevideo Wanderers, porque ahí sí le entraban y la defensa padecía, tenía inconvenientes, la mitad de la cancha carecía de la contención adecuada. Entonces, tiene que salir con una pelota más elaborada desde atrás. Nacional no es un equipo intenso, no es un equipo intenso. Nacional tiene muchos jugadores de armado, no tiene pierna izquierda y no tiene jugadores veloces. Eso es una realidad a todas luces. Entonces, dijo, bueno, tengo que jugar de otra manera. Comenzar a trabajar más la pelota, a hacerla circular, a tener mayores posibilidades y gestar determinadas sociedades, todo dentro de un marco de un bloque que hay que respetar. No es irse al ataque
alocadamente y dejar espacios para que posteriormente el equipo rival te pueda contragolpear. Hoy, para destacar muchas cosas, 2 goles, por ejemplo, del Colo Ramírez, que después tuvo la actitud que tienen aquellos jugadores que forman parte de un colectivo, de dejarlo patear el penal a Federico Martínez. Y de esa manera Federico Martínez anotar el primer gol con Nacional. Ya estaba el partido 2-0. El Colo, que se había perdido 2 goles en el comienzo del encuentro, después marca 2 goles, aprovechando precisamente su capacidad y usufructuando también defecciones que tuvo en el aspecto de su defensa el equipo de la Luz. Pero no deja patear el penal. En este momento están igualados el Colo Ramírez y Arezzo al tope de la tabla de goleadores. Sin embargo, pudo haber quedado hoy el Colo Ramírez siendo único goleador del campeonato. Y le dejó patear la pelota a Federico Martínez, con quien había compartido equipo también en Liverpool en determinado momento. Y estuvo muy bien que lo hiciera, porque Federico Martínez, después de lo que ha pasado, 2 desgarros, y bueno, y determinadas situaciones en Nacional, necesitaba, evidentemente, de anotar un gol. Zavala volvió a ratificar que es un jugador que pasa por un muy buen momento. Volvió Fagundes a jugar como titular y lo hizo muy bien para mí, muy bien. Yo digo, ya lo había mencionado anteriormente, Álvaro Gutiérrez lo va a recuperar a Fagundes. Pero primero, para recuperarlo, lo dejó sentado en el banco de suplentes. 2 partidos. 2 partidos para que pensara en el banco de suplentes. Volvió como absolutamente renovado. Volvió a ser el jugador que uno espera que sea. Y volvió a tener un muy buen partido en Nacional. Los 2 goles que mencionaba de Colo Ramírez, evidentemente, le dan una carta de expectativa de cara al futuro. Federico Martínez, después en la mitad de la cancha el Torito Rodríguez con Montiel, manejando la pelota. Nacional fue dominador absoluto del partido. Insisto, le sobraron muchos minutos a este encuentro. Otra cosa para destacar, este campeonato está ganado por Peñarol. Salvo 4 milagros juntos, Peñarol lleva 5 puntos y quedan 6 por disputar. Y juega 2 partidos de local, porque uno lo juega en el Centenario y el otro lo juega en el Campeón del Siglo. Entonces tiene todas las posibilidades de terminar siendo evidentemente el campeón. Sin embargo, muchísima gente fue hoy al Gran Parque Central. Mucha gente. ¿Por qué? Porque la gente le está dando la cuota de respaldo, pensando en la tabla anual y pensando en el año, mucho más que en el torneo de apertura. Y pensando también en lo que va a ser Nacional el miércoles, en el partido frente a Internacional de Porto Alegre por Copa Libertadores de América. Así que, digo, creo que hubo muchas cosas positivas. Nacional levantó considerablemente su producción, pudo corregir determinadas cosas. Es cierto, hay que interpretar que el rival fue muy pobre en la jornada de hoy, pero eso es un tema del rival. Nacional aprovechó la oportunidad que las circunstancias le dieron y dio hasta para que el técnico haga debutar a un pibe de 16 años, que realmente lo hizo bien durante los minutos que jugó. Hizo debutar a un muchacho de 16 años en la jornada de hoy. Hasta para eso dio el partido. Lo hizo jugar a Perg. Otra cosa importante, eso es el manejo que hace Álvaro Gutiérrez de los recursos humanos. Le preguntaba entre semana, ¿se calentó Polenta cuando no lo pusiste en el clásico? Y me dijo, sí, se calentó, pero hablé con él y le dije que tenía un doble problema. Calentarse y descalentarse. ¿Quién no puede hacer eso? Gutiérrez. ¿Por qué? Porque sabe que con Polenta hay una relación muy particular. Hoy le dio un abrazo cuando lo sacó en determinado momento. Lo agarró y lo abrazó. Y existe una relación entre ambos, un vínculo muy pero muy especial. Y el manejo del recurso humano en un equipo es fundamental, es clave. Digo yo, Nacional quiso inventar una vez más trayendo un técnico del exterior. Si hubiese arrancado con Álvaro Gutiérrez este campeonato, otros eran los López. Y no es que esté hablando hoy con el diario del lunes bajo el brazo. Ya estaba comprobado lo de Álvaro Gutiérrez. Los números de Álvaro Gutiérrez son buenísimos. Me decía también que se había sacado una mochila encima perdiendo el primer clásico oficial, porque todo el mundo le remarcaba eso, y no hay técnico que gane siempre. Esa es la realidad. Entonces, ha hecho un muy buen manejo de los recursos humanos. Hoy lo dejó sentado en el banco de suplentes a Pereiro. Me decía, estoy seguro que en los próximos partidos vamos a ver al Pereiro de su mejor versión. Dice. Fue la gran incorporación que hizo Nacional.
me decía Alvarito Gutiérrez. Dice, pero estoy convencido que en los próximos partidos vamos a ver la mejor versión de Pereiro. Lo dejó sentado en el banco de suplentes a Pereiro. Nadie puso el grito en el cielo, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque Álvaro Gutiérrez tiene eso. O sea, genera ese tipo de cosas. En Nacional, él llega y logra lo que otros técnicos no pueden lograr. De la misma manera que se le dificulta en otros equipos fuera de Nacional. En Nacional es un lugar en el mundo. Insisto, partiendo del manejo de los recursos humanos, de tener a los jugadores contentos, de tener a los jugadores felices, de tener a los jugadores motivados. Lo puso a Perg, que yo no sé para qué lo habían traído a Perg, realmente. No le daban ni siquiera un minuto para jugar. Bueno, hoy lo colocó. Tiene que haber sido para Perg. Seguramente un incentivo para seguir trabajando, para seguir esforzándose, para seguir luchando. Puso a un pibe de 16 años que lo hizo debutar hoy. De repente, este partido de hoy va a ser más recordado por si este pibe logra llegar a lugares muy importantes que tiene todas las condiciones como para poderlo hacer. Porque lo hizo debutar Álvaro Gutiérrez en este día tan especial. En este 29 de abril del año 2023. Entonces, lo recuperó a Fagundes, lo tuvo, como mencioné anteriormente, 2 partidos sentado en el banco de suplentes y lo hizo volver. Y anduvo bárbaro. Después, lo de Almeida. La verdad, sincera Almeida. Almeida es bueno para el grupo, me han dicho. Colabora mucho, pero se comió el personaje. No puede entrar Almeida. Es gracioso, porque la verdad que se ve que es calentón y guapo y todo lo demás, pero esto es un partido de fútbol. No es boxeo esto, ni nada por el estilo. Entonces, él se lo ha comido un poco el personaje de esto de que tiene que ir y pechar y empujar y dialogar con los rivales y meterse en cualquier trifulca que no sea de él. No importa si es de él o no es de él. Él pide permiso y sin sacar boleto entra en la trifulca que haya en cualquier lugar de la cancha. Hoy entró y lo terminaron expulsando. Diga que su partido nacional tenía harto liquidado, que ya lo tenía totalmente resuelto, y no significó absolutamente nada más que un mero hecho anecdótico. Pero esto no puede pasar en un partido donde sea parejo y donde Nacional se esté jugando cosas importantes. Reitero, si hubiesen apelado a la lógica, si hubiesen ido a buscar a Álvaro Gutiérrez a comienzos de año y no hubiesen querido siempre encontrar el gran técnico que va a llevar a Nacional a definir una Copa Libertadores de América, hoy Nacional estaría en otra posición, estoy plenamente convencido, porque los números de Gutiérrez son brutales. Perdió el clásico, es cierto, y lo perdió bien, y aprendió de los errores y se dio cuenta que no podía jugar de esa manera, y que el equipo tiene carencias, tiene muchos jugadores, como mencioné anteriormente, armadores, que no tiene jugadores de pierna izquierda, no tiene jugadores veloces, entonces tiene que adaptar el equipo a los futbolistas que tiene en este momento. Eso hace un técnico pragmático. No es que intente imponer su idea, la intentó plasmar. Cuando se dio cuenta que los violinistas, los guitarristas, el que tocaba el tambor y todo lo demás no encajaban, dijo, bueno, tengo que modificar esta historia, tengo que cambiar este tema. Y lo terminó cambiando. Empezó a modificar, empezó a corregir y empezó a practicar otro tipo de fútbol. Veremos ahora qué es lo que pasa en Copa Libertadores de América. Para mí Nacional está bien perfilado, tiene un rival difícil, tiene una semana difícil Nacional. ¿Por qué? Porque juega el miércoles frente a Internacional de Porto Alegre en el Beira Río. Y después juega el próximo fin de semana ante Defensor Sporting en el Estadio Francini. Y siempre el Estadio Francini ha sido complicado para Nacional. Ha sido difícil para Nacional. Ha dejado muchos puntos Nacional ahí contra Defensor, que se ha transformado habitualmente en un rival muy complejo. Y de hecho también le ganó por ahí algún partido que Nacional no merecía ganar, donde Defensor Sporting había hecho mucho más méritos y sin embargo Nacional se lo terminó ganando. Apronta bien, está a 5 puntos de Peñarol, sabe que tiene que, no ha podido, desde que llegó Gutiérrez, no ha podido acortar en el campeonato local. Sigue estando a los mismos 5 puntos que cuando tomó el equipo. Pero la verdad que los números son brutales. Perdió un solo partido, empató un partido, después ganó todo lo que ha jugado hasta el momento. Eso marca claramente que va encontrando una respuesta futbolística. Fue encontrando resultados, que era lo más importante que tenía que encontrar. A veces con merecimientos, a veces sin tantos merecimientos, a veces jugando mal, a veces teniendo un poco de suerte, pero con un equipo que fue a buscar siempre
que quiso ir a buscar siempre. Y así terminó ganando algunos partidos sobre la hora. El de hoy fue un gran partido de Nacional. Gran partido, insisto. La Luz, yo pensé que le iba a plantear un poco más de oposición. Pero está la diferencia que tienen que tener los equipos grandes con los equipos chicos en este país. Hay equipos que son prácticamente de corte semi-amateur en una liga que es donde hay 4 o 5 equipos que más o menos están en un determinado nivel para lo que es el ámbito local y después aún para lo que es el ámbito local. Hay otros que son prácticamente de la B, o sea, que son equipos de muy escasos recursos futbolísticos. Hoy no anduvo para nada Chapacase, por ejemplo. Digo, yo lo quiere ese muchacho, ¿no? Lo quiere Chapacase. Con las condiciones que apareció. Muy joven se fue al fútbol europeo. Tenía el mundo a sus pies. Y realmente, bueno, ¿qué voy a decir que ustedes no sepan y que seguramente no estemos de acuerdo? Nada, no puedo decir nada. Simplemente un desperdicio. Un desperdicio porque jugadores con mucho menos condiciones que él han llegado a hacer campañas espectaculares. ¿Cuántos jugadores había mejores que el Pachespino hipotéticamente? O con más condiciones que el Pachespino. ¿Y cuántos jugadores terminaron siendo capitán de un equipo del fútbol español? ¿Cuántos terminaron ganándole al Barcelona y al Real Madrid jugando de visitante con su equipo? Bastante quedaron por el camino, ¿eh? Muchos con más condiciones no llegaron. Por eso la perseverancia, el profesionalismo, la mente fuerte para superar los obstáculos, la disciplina, la alimentación, el descanso. Todo ese tipo de cosas juegan un rol totalmente preponderante. De repente para que haya jugadores que con menos condiciones que otros terminan llegando a lugares mucho más largos. Así que bueno, Nacional está a 5 puntos. Insisto, veremos a ver qué es lo que pasa en un partido que va a ser chivo con Internacional de Porto Alegre. Más allá de que Inter le haya ganado sobre la hora a Metropolitanos, es otro el incentivo que también tiene Inter de jugar con Nacional. ¿Por qué? Porque Nacional es un equipo de historia a nivel de Copa Libertadores de América. Entonces para Inter también la motivación es totalmente diferente que la que podía llegar a tener jugando con Metropolitanos, que por ahí lo subestimaron un poco y al final se les complicó el partido y lo terminaron resolviendo en tiempo de descuento. Pero Nacional no es que juega con la espada de Damocles encima porque ya ganó un partido visitante y ganó de local. Y después va a definir en los últimos 2 partidos de su grupo de Copa Libertadores de América de local. Por lo cual las chances de clasificar a octavos de final, por lo menos, están absolutamente intactas para Nacional. No se le podía pedir el milagro a Gutiérrez de que ganara el campeonato de apertura. ¿Cómo le dieron el equipo? De la forma en la cual se lo dieron. Con un partido previo al compromiso clásico. Teniendo que ir al campeón del siglo para jugar con Peñarol. Y bueno, ha hecho, la verdad, sinceramente, el porcentaje de puntos que ha hecho es brutal, brutal. Y no tengo dudas que va a dar batalla básicamente cuando se produzca el periodo de pases y trate de llenar esos talones de Aquiles que tiene Nacional. ¿Sí? La pierna zurda, jugadores con velocidad, jugadores con esas características que no tiene. Y desprenderse un poco de jugadores que son de similares características. Mucho armador, poca pierna zurda, poca velocidad. Ganó Nacional, sigue a 5 puntos de Peñarol, quedan 6 en disputa, por lo cual el campeonato de apertura parece laudado. Pero la expectativa de los hinchas de Nacional seguramente está puesta primero en el miércoles y después en el partido con Defensor, que es un partido chivo en el estadio Francini. Veremos cómo termina Nacional, no solamente la apertura, sino cómo termina después el torneo intermedio y a cuántos puntos de Peñarol termina. Pero ya Gutiérrez empezó a comer y acomodar el equipo. ¿Sí? Acomodar el equipo. Tiene un jugador que le mete goles, tiene al otro lesionado, que es Iliotti, tiene jugadores que andan muy bien, como Zavala, por ejemplo, Fagundes, que entró bárbaro, insisto en el concepto, y bueno, Noguera, que no lo va a tener para el partido contra Defensor Sporting, porque hoy recibió la 5ª tarjeta amarilla. Tiene que tener cuidado Noguera con algo. Es muy buen central, tiene gran físico, y a veces hace un aprovechamiento indebido del físico que tiene, entra demasiado fuerte. Hoy también hizo una infracción que el árbitro no se la pitó, que no fue quien lo sacó con el hombro, lo desplazó claramente con el brazo al jugador de la Luz, y el árbitro no marcó la infracción. Entonces debe tener cuidado Noguera en este aspecto. Insisto, buen central, tiene gran personalidad, buen fútbol aéreo, mete goles
y eso es importante para un defensor, pero debe tener cuidado a veces cuando entra a destiempo y de la forma que lo hace contra el físico de algunos jugadores, porque le cuesta una tarjeta amarilla prácticamente por partido, y eso, por ejemplo, ahora para Nacional es una ausencia realmente importante. Bueno, yo creo que también ese aspecto jugó a favor de que Per ingresara en la jornada de hoy, con un partido muy favorable, pero que bueno, que le diera minutos a un jugador que hasta el momento uno no interpretaba por qué no lo habían puesto, por lo menos en algunos partidos donde Nacional pudo ganar con luz, por ejemplo, como fue aquel partido frente a River cuando recién había arrancado Álvaro Gutiérrez. Con referencia a Nacional es todo, vamos a hacer algunos otros videos, vamos a charlar de estas declaraciones del economista Eduardo H. Lo vamos a hacer básicamente en el video de Peñarol, que vamos a comentar hoy. Ya nos tocó hacer polémica y bueno, me tuve que poner a mirar el partido después íntegramente de Peñarol para poder charlar con fundamento sobre lo que ocurrió con Peñarol. Ha sido un gusto. Gracias por permitirnos ya estar llegando a los 11.000 suscriptores. Regalamos los otros días la computadora, la vamos a entregar el próximo martes en Canal 5. La verdad que también en Canal 5 el nivel de audiencia es muy, pero muy bueno, extremadamente bueno para lo que es toda la programación de Canal 5 a lo largo de los 7 días de la semana. Así que estamos muy felices también por eso, en un programa que va a las 11 de la noche, pero que ustedes han transformado en un punto de referencia en cuanto a la audiencia incuestionablemente. No lo digo yo, lo dicen los ratings de audiencia. O sea, es un programa referente en el canal. Así que gracias de corazón y nos encontramos muy próximamente.